capacidad de nuestra humanidad, Señor, a poder contemplar tu gloria por los méritos de Cristo. Y poder ver en este mensaje, Señor, la esperanzadora promesa de que eres nuestro Dios, de que estás con nosotros y de que estarás siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Te amamos porque nos amaste primero. Te adoramos, Padre, porque eres nuestro Padre eterno y somos tus hijos por la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Uno de los avances técnicos del Imperio Romano era la construcción de los caminos. El Imperio Romano, entre todos los logros que tenía, uno fue ese, la construcción de los caminos. ¿Y por qué? Porque estos caminos estaban diseñados de tal manera que anteriormente no habían logrado técnicamente su logro, su mayor matiz. Y es que ellos construían los caminos con piedras y ponían desde piedras más grandes, piedras más pequeñas y terminaban con una arena arriba. Y todo eso se fundía de tal manera de que se hacían fuertes y duraderos y podía pasar un ejército completo por arriba del camino y no romperse el camino. Pero esto también tenía la peculiaridad de que conectaba el Imperio Romano con todas sus provincias. Imagínense la magnitud del Imperio Romano y cómo se llegaba de un lugar a otro, porque habían tantos caminos. De hecho, se supone que para el siglo I habían cerca de 400.000 kilómetros de camino. Así que imagínense la cantidad de caminos que habían y cómo se conectaban. De hecho, se conectaba una parte de Europa con una parte del norte de África y con una parte de Asia. Así que todo ese territorio geográfico era fácil de controlar y de dominar. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano también usaba los caminos para llegar en medio de una revuelta. Por cualquier camino que conducía a ese lugar podían llegar. Y lo mismo, el imperio podía llegar a una revuelta como alguien podía llegar a Roma con mucha facilidad. De hecho, los caminos servían para el comercio y podías comerciar fácil con ellos. Y la iglesia primitiva fue sabia y usó los caminos como un puente para predicar el evangelio. De hecho, a los primeros cristianos le llamaban los del camino. Ese era el nombre por el que conocían a los seguidores de Jesús en el primer siglo, los del camino, porque predicaban en los caminos, salían en los caminos y huían de las persecuciones por los caminos. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de los caminos y vemos al mismo tiempo lo que implica creer en Jesús, nos damos cuenta de la gran paradoja. Porque nosotros viendo a Roma como el centro de la capital del mundo, como la potencia mayor del mundo, el imperio más poderoso, que en teoría podía suplir todo a sus seguidores, mostrando tantos caminos para que vinieran a mí, de cualquier manera puedes llegar a Roma. Vemos a Jesús, por otra parte, diciendo, no todos los caminos llegan al Padre, solamente uno llega al Padre. Y por eso le titulé al mensaje de hoy, todos los caminos llegan a Roma, pero uno solo lleva a Dios. Y todas las personas podían ir a Roma. De hecho, lo interesante es que hoy cuando vemos el centro de Roma, a donde llegaban todos los caminos, hoy es ruinas, hoy es destrucción, hoy es un lugar de museo para que uno llegue y diga, esto es lo que era el Imperio Romano, aquí es a donde llegaban los caminos del Imperio Romano, pura ruina, pura destrucción, solamente un recuerdo para que no se nos olvide lo que es un imperio y lo que es el poder humano, nada. Sin embargo, nuestro Señor es el único camino que nos lleva a Dios. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, sí, pero uno solo nos lleva a Dios y ese se llama Jesucristo. Amén. Y en eso consiste el texto que les quiero compartir en esta mañana. Jesucristo es el camino a Dios. Y dice la palabra del Señor, estamos en el Evangelio de Juan, vamos hoy a trabajar solamente el capítulo 14, los 7 primeros versículos. Y dice la palabra del Señor. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por el texto de hoy podemos resumir de que aunque el mundo ofrece muchos caminos, solo Cristo es el camino verdadero para ir a Dios. Toda persona que pretenda creer en Dios, que pretenda ir a Dios y recibir algo de Dios, tiene que ir exclusivamente a Jesucristo. Y en eso consiste este texto. Jesucristo exclusivamente es el camino a Dios. Y este texto está dividido en dos partes principales. La primera, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, con el título Jesús es la esperanza en la turbación. Y la segunda, desde el versículo 5 hasta el versículo 7, Jesús nos conduce al destino esperado. Entonces, primero veremos que Jesucristo es la esperanza en la turbación. Y después veremos que Jesucristo nos conduce al destino esperado. Veamos la primera verdad del texto. Jesucristo es la esperanza en la turbación. En el versículo 1, Jesús hace referencia a la turbación de los discípulos. Ellos estaban teniendo turbación. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Y lo que está haciendo es dándole una orden a detener la acción que ya habían comenzado. Él no les está diciendo, no se vayan a turbar cuando pasen ciertas cosas. No, Él da por hecho en ese mandamiento de que ellos se estaban turbando. Ya era evidente en la vida de sus discípulos que había turbación en sus vidas. Y esta perturbación es similar a la que experimentó Jesús cuando les dice unos versículos anteriores que Judas le iba a traicionar. De hecho, es la misma palabra. Es una turbación profunda donde ellos se ven comprometidos en su interior, en su alma, en su corazón, en su pensamiento, en sus pasiones, en su voluntad. Era algo fuerte para ellos. Y esta perturbación proviene de un marco externo. Recordemos el contexto de lo que está sucediendo. Jesús va a partir y esto era inminente. Jesús había estado con ellos 3 años. Ellos habían dejado todo por servir a Jesús y de un momento a otro Jesús le dice, me voy. ¿Qué pasaría por la mente de estos hombres? Pero en medio de este contexto, imagínense la corrección que le da Pedro, pero le servía a cualquiera. Y al mismo tiempo que Jesús dice que uno lo va a traicionar y que nadie sabía quién era. ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Será el otro? Y al mismo tiempo veremos que hay una incertidumbre profunda en su corazón, como ser humano natural, decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora si Jesús se va? ¿A dónde va Jesús? Y nos van a abandonar, y después que dejamos todo, y que hemos estado con Él, y ahora de pronto, ¿qué va a pasar? Y ese pensamiento, toda esta mezcla de emociones, de pensamientos, podía estar en la mente de los discípulos, algo lógico, algo natural, humanamente hablando, porque somos humanos. Yo no creo que sea pecaminoso que ellos en ese momento se estuviesen turbando, pero sí creo que su fe estaba en un proceso de prueba. Y esta situación es la situación en la que cualquiera de nosotros llega al límite. ¿Usted recuerda a Elías cuando venció a los profetas de Baal y mató a todos los profetas, el héroe del pueblo de Dios? Después lo vemos huyendo de una mujer y escondido en una cueva con una depresión queriendo morirse, porque aquí nadie es fuerte. Cuando vienen las pruebas y vienen los problemas, nadie es fuerte, hermano. Todos tenemos una debilidad, todos tenemos una carencia, todos tenemos una preocupación. Y todos en algún momento nos podemos sentir como estos discípulos, turbados, atribulados, perturbados, atemorizados. ¿Acaso usted no se ha sentido así o se está sintiendo así en estos momentos? Pero ante esta turbación, las palabras pastorales de Jesús son evidentes. Y Jesús les ofrece la única solución a sus vidas, el único consuelo que puede recibir un ser humano para salir de su turbación o para encontrar consuelo en medio de su turbación. Y Él no les propone en su solución el yoga como un medio de ayuda, de autoayuda, o la meditación, o el pensamiento positivo, o la declaración positiva. Él no les recomienda nada de esto. Él solamente les habla de una palabra y de una verdad que todos los que quieran tener esa esperanza la deben tener, y es la fe. La solución es la fe. Él dice, no se turbe vuestro corazón.
creéis en Dios, creed también en mí. Esa palabra creer es fe. Es la palabra que se usa para la fe. Entonces Jesús les da a ellos la solución a su vida y es poner su fe. Y por el texto hay dos ideas, dos interpretaciones posibles. Porque el texto está escrito de tal manera que puede referirse en una primera instancia que ellos asumían, o sea, que ellos asumen que ellos creían en Dios y por eso deberían creer en Cristo. Pero hay otra interpretación y es que Él les está diciendo que crean en Dios y que también crean en Cristo. Al final, las dos ideas no se contradicen en interpretación, pero sí exaltan una verdad. Y es que ya sea de una manera o de otra, la fe en Dios no está desligada a la fe en Cristo. Y por consiguiente, debe dirigirse a Cristo con la misma intención que se dirige a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Crean en Dios como crean en mí. Pongan su fe en Dios como pongan su fe en mí. O la tienen en Dios y la van a poner en mí. O la tienen que poner en Dios y la tienen que poner en mí. Al final, esta es una fe que es puesta en Cristo porque Cristo es Dios. Y esta fe está arraigada a una estructura distintiva. Porque es una fe específica, una fe característica. No es cualquier fe. Y lo hemos hablado en mensajes anteriores. Pero específicamente, por lo que el texto nos ofrece, podemos ver 5 aspectos de esta fe. El primero, que es una fe que nos da la disposición de confiar exclusivamente en Cristo ante nuestro corazón turbado. Crean en Cristo exclusivamente. Y hay muchos sustitutos para creer en Cristo. Hay quien cree en Mahoma, hay quien cree en Buda, hay quien cree en una ideología. Pero también hay muchos acompañantes. Porque él dice Cristo y algo más. Cristo y la ley. Cristo y las obras. Cristo y algo más. No, es Cristo exclusivamente. Porque aquellos que estén turbados deben poner su fe en Cristo exclusivamente. Y también esta fe es la respuesta activa de estos discípulos a Cristo. Es una respuesta activa. Los discípulos tienen que poner su fe, su confianza en lo que hizo Cristo. La fe es un don de Dios. La fe es dada por Dios. Una vez que el creyente, una vez que la persona es expuesta a la predicación del Evangelio por medio de la obra del Espíritu, sus ojos son abiertos. Esa persona estaba muerta espiritualmente, no podía amar a Dios, no podía responder a Dios, no podía al menos tener afectos por Dios. Y cuando le es predicada la palabra, esa persona abre sus ojos y esa obra de abrir los ojos la da Dios. Dios es el que hace eso. Y Dios produce ese afecto en ese creyente, esos deseos en ese hombre que en ese momento fueron abiertos sus ojos y pone su confianza en la obra que hizo Cristo. Y esa es la fe, la confianza, la certeza, la seguridad de que lo que Cristo está haciendo por él, de lo que Cristo hizo en su vida, es la verdad. Entonces, del corazón de ese hombre brotan afectos santos, brotan deseos santos, brotan pasiones santas. Y esa persona activamente acciona a la verdad del Evangelio. Es una fe dada por Dios, por la obra del Espíritu, pero hace que nosotros actuemos en base a lo que dice la Escritura, como la verdad que creemos que es la verdad. Y esta fe es el llamado a confiar, pero a confiar de una manera constante. Porque es una fe que es constante, es a pesar de. Es una fe que debe estar presente, lo mismo en tribulación, lo mismo en escasez, lo mismo en dificultad, lo mismo en gozo, lo mismo en alegría. Es una fe que va pasando el tiempo y va pasando las circunstancias. Y que es constante, no termina, no para. Eso es glorioso, hermano, porque es una fe sobrenatural. Y al mismo tiempo es una orden directa del mismo Jesús. No es una sugerencia. Si usted pone su fe en Cristo, tiene que entender que es una orden. Es la respuesta a la orden directa de nuestro Señor. No es una opción creer o no creer. Es una obligación creer, porque es un mandamiento, porque es un imperativo. Y al mismo tiempo es la intención más profunda que podemos experimentar como seres humanos. Jesucristo es el objeto principal de nuestro amor. Nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad está comprometida intensamente, profundamente
con quién es Cristo. Entonces, resumiendo esto, podemos decir que esta fe, la cual confía exclusivamente en Él, es la respuesta activa de todo discípulo, se ve de manera constante en sus vidas, es una orden directa por medio de Cristo y al mismo tiempo tiene la intensidad más profunda. Es la fe que Jesús está demandando de sus discípulos ante la turbación de sus almas. ¿Y por qué confiar en este momento? ¿Por qué confiar en Cristo y no en otra cosa? ¿Qué nos ofrece Dios en Cristo que supera todas las limitaciones, todas las preocupaciones, todas las aflicciones que podemos experimentar en esta vida? Porque Cristo, hermano, nos da plena esperanza en su camino a la gloria. Plena esperanza en su camino a la gloria. El texto dice en los versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué le ofrecía Gandhi a sus seguidores? ¿Qué le ofrecía Fidel Castro a sus seguidores? ¿Qué le ofrece Trump a sus seguidores? ¿Qué le ofrecen los grandes líderes de esta historia a sus seguidores? Lo que no pueden dar. O lo que pueden dar limitadamente. Y a muchos de ellos no lo pueden dar, aunque lo ofrezcan. Pero Cristo nos está ofreciendo su reino. Nos está ofreciendo la eternidad. Nos está ofreciendo que duremos para siempre. Nos está ofreciendo lo que nadie en esta tierra ha podido ofrecer y dar y asegurar. Por eso hay un solo camino a Dios. Porque ni Mahoma, ni Gandhi, ni Buda, ni ningún hombre sobre esta tierra podrá dar lo que Cristo da. Y tenemos la garantía de que Dios en Cristo nos dará la promesa que Cristo nos está haciendo en este texto. Porque hay muchas moradas en la casa del Padre. Esto es el cielo, hermano. Y es el cielo como un lugar espacioso para los creyentes. Muchas moradas. Esto no es una casa con 3 cuartos donde estamos apretados 7, 8 gente viviendo ahí en un pedacito. No tiene nada que ver con eso. Esto es un lugar de residencia. Es como imaginarnos un condominio donde no hay apretazón, donde no estamos aglomerados, donde estamos abiertamente viviendo en libertad, donde cabemos todos. Yo recuerdo cuando hacía, en los momentos en Tampa, cuando llegué por primera vez, hay muchos montes, muchos bosques. Y a veces iba a hacer los deliveries de comida. Y me mandaban una dirección y yo decía, pero en el medio del monte, en el medio de este campo aquí. Bueno, me montaba en mi carro y cuando llegaba al lugar y veía el monte y pasaba el monte. Y yo miraba alrededor las mansiones dentro del monte. Unos condominios de mansiones y de lugares de personas muy adineradas. Y yo decía, wow, eso fue impresionante las primeras veces. Eso en Cuba es imposible verlo. Solamente en un lugar de Cuba donde están los altos dirigentes, que nadie puede entrar. Sin embargo, aquí me impresionó ver todas estas estructuras, toda esta riqueza que puede poseer un hombre. Pero hermano, ¿qué es eso en comparación a las moradas celestiales? ¿Qué es eso en comparación con la riqueza de la gloria de nuestro porvenir? De lo que tenemos preparado en el cielo. Y Jesucristo es quien prepara este lugar. Y esa es la garantía que tenemos aquellos que ponemos nuestra fe verdadera en Cristo. Él le dice a sus discípulos que Él va a preparar lugar en estas moradas. Y esto lo logrará por medio de su humillación y por medio de su exaltación. Él había sido humillado al venir a la tierra. El simple hecho de Dios hacerse hombre es una humillación. Y nació en un pesebre, en un lugar despreciable, en un pueblo insignificante, con personas insignificantes. Fue perseguido por los reyes. Fue subvalorado por los hombres. Fue menospreciado por los hombres. Está viviendo en agonía. Está sufriendo. Y llegará a un punto donde tendrá que sufrir completamente. ¿Acaso eso no es humillación del Dios de gloria? Pero también será exaltado porque resucitará de la muerte. Y después veremos cómo asciende. Y después veremos cómo le da poder a su iglesia. Y después veremos cómo regresará. Y aquí está la garantía de nuestras moradas celestiales. De que aquellos que ponemos nuestra fe en ese Cristo, tendremos esas moradas celestiales. Y estaremos en esas moradas celestiales que Él preparó para sus hijos.
¿Qué mayor promesa podemos recibir en esta vida? Todo se acaba, todo se rompe, todo se marchita, todo se oxida. Viene el comején y se come la madera. Pasan los años y nos ponemos viejos. Vienen los hombres y nos decepcionan. Aún nos pueden matar. Pero lo que no nos puede garantizar nada en este mundo es una vida eterna. Por eso en nuestro corazón está el deseo de no morir. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que no nos conformamos con la muerte. Porque el hombre fue diseñado para vivir. Y el pecado nos nubló eso. El pecado nos corrompió. Pero Cristo nos garantiza y nos restaura lo que perdió Adán en el Edén. Hermano, Jesucristo es nuestro galardón seguro. Y no solo Él prepara morada, no solo Él nos ofrece esas moradas, sino que Él va a venir por nosotros. Él lo promete, Él nos va a recoger. Él dice que Él volverá, que Él vendrá. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, vemos lo que dice el escritor sobre el último momento de Jesús. En Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11, dice Lucas sobre el último momento de Jesús. Y dice Hechos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le veréis, como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué garantía! Él volverá, hermano. Y esta es una promesa que nos cimienta en la verdad. Él volverá. Él volverá por nosotros. Y esta es la esperanza de que nosotros no vamos a estar en una eternidad ausentes de Cristo, porque Él nos tomará a sí mismo. Estará con nosotros. Él es el galardón de nuestra vida. Estaremos con Él. Ese Cristo que ahora contemplamos con nuestra mente confusa en muchas ocasiones, llena de incongruencias, llena de incredulidad en muchas ocasiones. Y que un día lo amamos y un día no sabemos si lo amamos o no. Y un día estamos en una situación y lo veremos plenamente, completamente, sin pecado, sin olor al pecado, sin nada que nos interponga nuestra comunión con Él. Porque Él vendrá por nosotros. El que murió por nosotros, vendrá por nosotros. Nuestra vida vale para Cristo, hermano. Y lo interesante de la eternidad y lo interesante de las moradas celestiales es que no estaremos solos, no nos aburriremos, porque tendremos el objeto de nuestra contemplación. Y el que contemplamos ahora, aún con ese olor a pecado y con esas asperezas que tenemos en nuestro carácter, lo contemplaremos en gloria, sin pensamientos ocultos, sin pensamientos ficticios, sin hipocresía. Le veremos tal y como es. ¡Qué gozo, hermano! ¡Qué maravilloso! Y esta esperanza no solo la tienen los que estamos vivos, también la han tenido los que han muerto o los que moriremos antes de su venida. Porque Él vendrá, pero Él prometió rescatar, Él prometió reinar, no solo en los que viven, sino los que murieron y pusieron su fe en Él. Porque el libro de Tesalonicenses nos dice en su capítulo 4, versos 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuánto nos alienta la seguridad de que puede acabarse todo en esta tierra? Nos pueden matar, nos pueden hacer lo que sea. Nuestro Cristo vendrá por nosotros. Y hayamos muerto aún, resucitaremos y seremos levantados de la muerte el día que venga. ¡Qué gozo, hermano! De que no solo nuestra alma cuando morimos resucita, sino nuestro cuerpo.
Ahí será el momento donde nuestra alma y nuestro cuerpo darán gloria plenamente, la resurrección final de los muertos, que contemplarán a Cristo y le adorarán. Pero para disfrutar de esta gran experiencia, debemos saber responder 3 preguntas. Y te pregunto en este momento, ¿has venido verdaderamente a Cristo confiando solo en su persona y en su obra? ¿O todavía estás intentando presentarte ante Dios apoyado en tus propias fuerzas, en tus propios méritos, en tus propios logros? Y te pregunto, si Cristo fue a preparar moradas para nosotros, ¿estamos viviendo como personas que esperan el cielo? ¿Como alguien que cree que esta tierra no es su hogar permanente? Y te pregunto, si realmente Cristo regresará por nosotros, ¿nuestra vida refleja esa santidad, esa preparación, o está reflejando indiferencia y acomodamiento a las costumbres de este mundo o a los placeres de este mundo? Creo que este pensamiento debería estar en nuestra mente. Y este autoexamen debería estar constantemente en nuestra mente. Porque nosotros podemos experimentar sentimientos, pasiones, pero nuestras obras dicen quiénes somos. Nuestros frutos dicen quiénes somos. Y si nosotros estamos creyendo en una eternidad, por congruencia lógica, se sobreentiende de que vivamos de acuerdo a lo que decimos que creemos. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos el cielo y nos estamos afanando en este mundo y priorizamos las cosas de este mundo por encima del cielo, lo que estamos diciéndole a todos los que están viéndonos es que realmente el cielo no es nuestra patria o no es nuestra prioridad. Pero aquellos que aman a Cristo, desean a Cristo, desean su gloria, desean estar con Él, desean estar en su presencia, desean el momento más precioso. Maranata, Jesús, ven pronto, quiero irme con Cristo. Quiero irme de este mundo que lo que hace es separarme de Cristo, lo que hace es entristecer mi alma. Porque quiero estar en plena comunión con mi Salvador. Pero ¿cómo es posible que los discípulos se afligieran tanto si Jesús les está hablando de las promesas de la eternidad? ¿Cómo es posible esto? Ellos sabían el destino. Ellos sabían el camino. Porque Jesús les dice en el verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero el camino no consiste en una ruta geográfica, hermano. El camino consiste en un movimiento de redención por medio de la muerte, por medio de la resurrección y por medio de la exaltación de Cristo. Entonces la desesperación de ellos partía no de una falta de conocimiento, sino de una falta de comprensión. Comprensión en toda la verdad de la Escritura. Ellos tenían una fe verdadera, pero recuerden, una fe inmadura, una fe que no comprendía todo en sí. Después lo entendieron todo, pero en un inicio estaban ahí como ese que empieza en la iglesia que tiene una fe, que sabes que tiene fe, pero tiene incongruencia muchas veces en sus decisiones o en lo que dice, porque todavía no está claro del todo. 3 años de convertidos. Yo pienso el que más tenía entre ellos. Entonces, ¿de qué de lo que ellos tenían que estar seguros? ¿De qué tenían que estar seguros ellos para ser consolados? Y la respuesta es que es solo Cristo quien les conduce al destino. Y aquí vemos la segunda verdad del texto. Porque Jesucristo nos conduce a nuestro destino esperado. El verso 5, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás muestra ignorancia, como Pedro en otra ocasión. Y aquí Tomás está dudando del conocimiento que tiene sobre el destino, sobre el camino que debe tomar Jesús. Tomás era un hombre realista. Tomás era un hombre lógico, humanamente hablando. Recuerden que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y los discípulos tienen miedo porque temían que fueran a matar a Jesús, Tomás es el que dice, vamos y muramos con él. Y después lo vemos al lado con los discípulos cuando Jesús resucita. Tomás que dice, si no meto las manos en sus llagas, si no veo sus llagas, no voy a creer. Era un hombre lógico, humanamente hablando. Entonces aquí lo que estamos viendo en Tomás es una incomprensión, es una inmadurez, es que le falta pasar el tiempo para darse cuenta de toda la obra de Cristo y comprender la plenitud de esto. ¿Y qué le responde Jesús a Tomás? ¿Qué le dice Jesús a Tomás en el texto? Dice en versículos 6 y 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto.
Ante estas palabras, Jesús muestra dos cosas muy importantes de manera general. Primero, que no existe otra verdad, otro camino y otra vida fuera de Él. Aquí hay unos artículos definidos en el texto. Y estos artículos definidos enmarcan de que no hay dos caminos, de que no hay dos verdades o tres verdades o cuatro verdades, de que no hay cinco vidas. Hay una vida, hay un camino y hay una verdad. De modo que Jesús es exclusivo. De modo que si alguien quiere entender qué es la verdad, tiene que ir a Cristo. Si alguien tiene que entender cuál es el camino a Dios, tiene que ir a Cristo. Y si alguien tiene que entender cómo es la vida verdadera, tiene que ir a Cristo. Porque Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y lo otro que veo de manera general es que Cristo tiene toda autoridad sobre el hombre. Y todo lo que el hombre tiene que saber, lo tiene que saber por medio de Él. Porque Él y el Padre son uno en esencia. Jesús es Dios, hermano. Y lo que el hombre tiene que saber para conocer qué es Dios y cómo es Dios y lo que Dios quiere para el hombre es Cristo. Pero también quiero puntualizar estas tres verdades, estas tres posiciones que debemos tomar de manera particular. Porque ahora nos encontramos que Cristo es el camino. Y este camino es ofrecido en cuanto a la necesidad de acceso a Dios que tiene el hombre. Es como una llave que abre la puerta. El hombre tiene profunda necesidad de ir a Dios. El hombre está incapacitado para ir a Dios. Y Jesús está ofreciendo como el acceso a Dios. Esta es la vía de la redención. Por medio de la muerte, la resurrección, la exaltación del Hijo. Y esta idea está desarrollada en el libro. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Y si alguno entrare, será salvo. Aquí Jesús se está ofreciendo como el acceso a Dios. Jesús no es alguien que muestre el camino, como cualquier maestro de este mundo. No, Jesús es el mismo camino. El mismo camino. Y esto lo puede hacer porque solamente Jesús es Dios y hombre. Jesús es Dios y hombre. Y es el único que puede en el universo, en lo existido, que Jesús es preexistente y eterno. Nada puede ofrecerse como el camino, porque nada es Dios y hombre al mismo tiempo. Solo Jesús, al ser Dios, ninguna criatura puede soportar la ira de Dios y solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Jesús como Dios puede liberar a aquellos que han de ser salvos porque es Dios. Pero al mismo tiempo como hombre, hermano, se identifica con nosotros. Y Dios no castigará a una criatura que no sea humana. Porque el humano fue el que pecó. No fue un perro, no fue un chivo, no fue un gato. Fue un hombre. Y Jesús, al ser Dios y al ser hombre, está siendo digno de ser el camino que media entre el hombre y Dios. Por eso es la llave. Por tanto, hermanos, es un gran pecado. Y yo diría que un pecado de muerte. El sustituir a Jesús por otro camino. Y muchas veces cambiamos a Jesús por los hombres. A mí me maravilla pensar, me sorprende pensar cómo un musulmán puede decir que Mahoma es más grande que Cristo. Y puede creer en la palabra final de Mahoma y no la de Cristo. Cuando en teoría ellos dicen que Cristo era un gran profeta, o el más grande de los profetas, antes de Mahoma. Me maravilla pensar cómo los hombres cambiamos a Cristo por hombres, lo cambiamos por objetos, lo cambiamos por rituales, lo cambiamos por religiones, lo cambiamos por ideologías, lo cambiamos por ídolos, lo cambiamos por tantas cosas. Pero Cristo es el camino exclusivo a Dios. El único acceso a Dios es Dios y hombre entre nosotros. El Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre. Pero Cristo también es la verdad. Y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de la verdad como la revelación necesaria para el hombre. Lo que el hombre necesita saber, de qué cosa es lo que Dios quiere para él, lo que tiene que conocer es la verdad y es Cristo. Quiere decir que si no conoces a Cristo, no vas a encontrar la verdad, no vas a encontrar el poder comprender lo que Dios diseñó para el hombre, para que el hombre pueda encontrar la eternidad y ser librado de las turbaciones de su alma. El Evangelio de Juan muestra la verdad por medio de Cristo de varias maneras.
Lo muestra como la encarnación definitiva. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Lo vemos como el cumplimiento escatológico. Todo lo que se dijo de Dios en el Antiguo Testamento y del plan de Dios en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Pero también lo vemos como la revelación salvadora para liberar del pecado al hombre. Si usted quiere ser libre por la verdad los hará libre. Usted tiene que conocer la revelación de Dios, que es Cristo. Y al mismo tiempo es la norma absoluta frente al error moral. ¿Por qué? Porque Cristo vivió de la manera que nosotros no vamos a poder vivir completamente y perfectamente en esta tierra. Entonces la referencia moral para que el hombre diga, ¿cómo se vive la vida? Mira a Cristo. ¿Cómo puedo ser salvo? Libre de mis pecados. Cree en lo que dijo Cristo y en lo que hizo. ¿Cómo puedo saber qué es lo que dice la Escritura sobre la verdad en el Antiguo Testamento que los judíos no entienden? Muchos de ellos. Mira a Cristo, el cumplimiento de las Escrituras. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo podemos ver a Dios? Mira a Cristo. Él es la revelación de la verdad de Dios. Miremos este cuadro, unos capítulos después, cuando Jesús está frente a Pilato. En el capítulo 18, los versos 37 y 38, hay un evento con relación a la verdad. En el capítulo 18, le dice Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Y responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le digo a Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato no entiende nada, hermano. Pilato no entiende que la verdad es Cristo en su persona. Es la encarnación. Cristo es la encarnación de la verdad. Para Pilato la verdad era subjetiva. Era debatible. Pero Cristo le está mostrando que hay verdades absolutas. Yo quisiera ver a Pilato en un instante, parado frente a un edificio. El que cree una verdad subjetiva, a ver si realmente tú puedes caminar y no caerte. Porque hay verdades absolutas. La fuerza de gravedad te va a alar y te va a matar si te tiras de un edificio. Si caminas de un edificio. Porque hay verdades absolutas. O yo quisiera ver a alguien que cree en verdades subjetivas, que montado en un carro a 100 millas por hora, frene de pronto y se quede sentado en su asiento y no tenga un impacto con lo que viene adelante. Porque la fuerza de la gravedad lo empujará. Porque hay verdades absolutas y no las puedes violar. Jesús es la verdad absoluta del Padre. Y Pilato pensaba que eran verdades subjetivas. Como hoy mucha gente piensa que hay verdades subjetivas. No hay verdades. Todo es relativo. Tú crees tu verdad, yo creo la mía. Sí, esa es la mentira más grande que Satanás ha puesto en el corazón del hombre. Verdades relativas. Cree las verdades relativas porque las verdades relativas lo que van a hacer es confundirte. Pero las verdades objetivas lo que van a hacer es mostrarte el camino. Y si no cumples el camino de una verdad objetiva, vas a pagar las consecuencias por desobediencia. Si no obedeces las verdades absolutas, pagarás consecuencias. Entonces, si violamos la fuerza de la gravedad, si violamos la fuerza de la inercia, que son verdades absolutas, y que te dicen, te va a pasar si la violas, ¿qué será si violamos a Cristo? Si violamos la revelación de Dios por medio de Cristo. ¿Qué será si no creemos en Cristo? Él es el camino, Él es la verdad, pero también Él es la vida. Y cuando hablamos de vida, no solo estamos hablando de la vida humana, de la vida de vivir, de respirar. Estamos hablando de la vida espiritual del hombre. Una vida que comienza en el momento que tenemos fe. O sea, en el momento que somos regenerados y respondemos en fe. Voy a aclarar términos. Gracias. Pero esa vida empieza en ese día, ese momento. Y somos despertados por el poder del Espíritu. Y tenemos fe. Esa es la vida de Jesús. La conversión. Pero también cuando somos satisfechos en Cristo. Cuando perseveramos en Cristo. O sea, no solo la vida de salvación inicial, sino una vida seguida en la vida en la tierra, donde vamos creciendo, donde vamos madurando, donde vamos siendo preservados en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de preservación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, ¿cómo podemos decir que creemos en la vida, que tenemos la vida en Cristo, si somos insatisfechos, si no tenemos plenitud en Cristo, si Cristo no llena nuestro corazón?
Y esto debería ser un llamado a aquellos que dicen creer en Cristo como la vida. Vivir en insatisfacción y no encontrar en Cristo esa satisfacción nos está diciendo mucho de lo que hay en nuestro corazón realmente. Porque Cristo satisface el alma del ser humano, pero también garantiza la vida eterna. Porque nuestra vida no solo empieza el día que no solo empieza y termina el día que lo conocemos y vivimos en esta tierra, sino también que nos garantiza las moradas celestiales. Nos garantiza que Él vendrá por nosotros. Nos garantiza que estaremos con Él por la eternidad. ¿Quién puede prometer esto, hermano? Y así como Adán perdió la vida y el acceso al árbol de vida, muchos hoy han perdido y perderán la oportunidad de la vida por no creer en Cristo, hermano. ¿Y saben qué dice la Biblia al final de los tiempos? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22, al final de la Escritura, los versículos 12 y 15, nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay dos tipos de personas frente a Cristo. Están los inmorales, están los que no tienen fe, están los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, pero están los que confían en Cristo, descansan en Cristo y viven la vida de Cristo. ¿Quién eres tú en este día? Y este texto debería hacernos reflexionar en nuestra vida. Porque te pregunto, ¿descansas únicamente en Cristo como la única puerta a Dios, como el único acceso a Dios, la seguridad espiritual en tu desempeño, en tus emociones, en tu religiosidad? ¿O descansas en las obras, en la religión, en otras cosas? ¿Estás sometido en tu pensamiento, en tus decisiones, en tus criterios a la verdad de Cristo? ¿O permites que el mundo defina lo que debes creer o no? Y si nuestra vida presente y futura están seguras en Cristo, ¿por qué permitimos que el temor y la ansiedad gobiernen nuestros corazones? Si Él prometió que nos va a llevar, Él prometió que hay un mejor lugar. Amados, creo que deberíamos reflexionar seriamente sobre la palabra de Cristo. Y este texto nos está dando una gran esperanza como creyentes. Y es que estemos pasando la aflicción que estemos pasando, estemos sufriendo lo que estemos sufriendo, hay promesas de vida para nosotros. Y no solo promesas de vida en esta tierra, sino la garantía final de que Cristo cumplió su obra perfectamente y garantiza perfectamente nuestra herencia eterna, hermano. Y la realidad natural del ser humano es dudar, es sentirse en incertidumbre, es sentirse preocupado, es natural. De hecho, es algo biológico. Es la defensa del cerebro ante la supervivencia y ante el peligro. Es algo biológico y al mismo tiempo es el diseño natural en el cual Dios nos creó con limitación de no poder saber lo que va a pasar mañana. Pero también sabemos que el pecado ha entrado en nuestra vida y que muchas veces nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones son movidas por el pecado, son movidas por la desconfianza, son movidas por la falta de fe en lo que Cristo prometió, que cumplió y que seguirá cumpliendo. Y si estamos en Cristo y decimos que somos creyentes, debemos descansar en su palabra. Su palabra es más poderosa que cualquier cosa. Su palabra es más poderosa que cualquier promesa que nos puedan hacer los hombres. Cristo vencerá y venció y seguirá venciendo. Así que, amados hermanos, en este día debemos venir con fe a Cristo, quien es el único salvador del hombre. Debemos aguardar con fe la esperanza en las moradas que Cristo fue a preparar para nosotros. Debemos vivir con fe de que un día Cristo regresará por nosotros. Debemos tener la fe de que Cristo es la llave segura que nos abrió la puerta a Dios. Debemos tener la fe de que toda la verdad se encuentra en Cristo y en Él no nos perderemos. Y debemos tener la fe de que nuestra vida presente y nuestra vida futura están seguras en Cristo. Entonces todos los caminos conducen a Roma. Claro, cualquier camino te va a llevar a la perdición. El que quieras tomar. Cualquier camino te va a llevar a las vanidades de este mundo. El que quieras tomar.
Pero solo uno te lleva a Dios y se llama Cristo. Todos los caminos conducen a Roma, pero uno solo conduce a Dios. Y lo paradójico de esto es que Roma no pudo satisfacer el alma del hombre. No pudo sostener sus promesas. No pudo sostener sus victorias. Solo quedaron los vestigios de una civilización o de un imperio que por mucho tiempo conquistó el mundo y dominó el mundo. Pero ¿qué es Roma hoy? ¿Qué son los caminos de Roma hoy? ¿Pero qué es Cristo hoy? ¿Cómo vive Cristo en nuestra vida? ¿Cómo vive Cristo en nuestros deseos, en nuestras pasiones? Y cómo nosotros como creyentes podemos aún estar en medio de nuestras turbaciones, en medio de nuestras pruebas, como pasaba con el pastor, y uno no puede entenderlo, pero solamente Cristo sostiene el alma del hombre, hermano. Así que en este día, hermano, creo que el mayor consuelo que podemos experimentar es que Dios nos dio a Cristo para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos ser plenos, ser llenos, y para que todo el vacío del corazón del ser humano sea satisfecho en Cristo, hermano. Qué gozo que aunque se me acabe todo, aunque me quiten todo, aunque lo pierda todo, tengo promesas espirituales en mi alma que pesan más que un edificio, que un carro, que mucho dinero, que mucho oro, que mucho éxito en este mundo. Cristo satisface el alma de sus hijos. No hay nada mayor que eso. Y si Cristo en esta mañana es tu Señor, es tu Salvador, has puesto una fe genuina, verdadera, alábale porque Él es grande, porque Él es poderoso, hermano. Y dale la gloria por los siglos de los siglos y vive para Él. Gózate en Él, vive cada día pensando en Él, disfruta tu respiración junto a Él, porque nada es más grande, nada es más satisfactorio que vivir plenamente en comunión con ese Cristo. Y si no eres cristiano, que te sirva la lección. Mira el final de aquellos que no amaron a Cristo, pero busca a Cristo. Hoy es tu día para darte cuenta, hoy es tu día para reflexionar, hoy es tu día para decir: he perdido el tiempo miserablemente, he perdido mi vida miserablemente, probando mi propia vida. Y estás a tiempo antes de que vengan consecuencias mayores en tu vida y en tus malas decisiones. Porque Cristo te va a enfocar, te va a dirigir, te va a ayudar en el camino que debes tomar. La corta vida que te queda en esta vida. No pierdas tiempo, por favor. No pierdas tiempo, por favor. Dios te está hablando en este día para que te arrepientas si no eres creyente. Y si eres creyente y ya estás baleado en tu fe, levántate. No pierdas tiempo, mira a Cristo, observa su gloria y verás como todos esos pensamientos que te atribulan, que te engañan, que te entorpecen, serán neblinas y se irán. Y verás que estabas equivocado, que estabas ciego. Pero ahora el poder ver la grandeza de Cristo, el poder ver su gloria, el poder ver sus promesas, el poder ver que Cristo no nos promete un plato de comida. Hermanos, vida eterna. Nadie puede darte eso. Solo quien es la resurrección, la vida. Solo quien es el camino, la verdad y la vida. Solo quien nos abrió la vida por medio de su obra. Así que en esta hora adoremos al Señor y démosle gracias a Él. Señor, nuestro Cristo es maravilloso. No queremos irnos de este lugar sin darte una pequeña alabanza de gratitud por la obra de Cristo. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuando éramos inmorales, cuando no le teníamos temor a Dios y vivíamos creyéndonos señores de nuestra vida, pero siendo esclavos del pecado, vino Cristo un día y nos salvó. Vino un día Cristo y nos rescató. Y hoy podemos decir que somos libres en Cristo. Y hoy podemos decir que somos nueva criatura, pero también que tenemos una vida eterna. Y hoy podemos alabarte por esa obra maravillosa que un día lograste en nosotros. Y como dice la canción, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. La razón es Cristo, porque un día me liberó, porque un día me rescató, porque un día me hizo su hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.